El viento soplaba con fuerza sobre las colinas de Israel. El sol se inclinaba sobre los campos dorados, y las ovejas regresaban lentamente al abrigo de sus dueños. En medio de aquella tierra, donde el pueblo pedía a gritos un rey que los guiara, Dios comenzaba a escribir una historia marcada por la promesa y el peso de la elección. Saúl no era un hombre común. Alto, de porte imponente, su presencia inspiraba respeto. Pero bajo aquella apariencia regia latía un corazón que todavía no comprendía el verdadero poder del liderazgo, el que nace de la obediencia y la humildad. Antes de que fuera ungido, Saúl buscaba simples asnas perdidas, sin saber que su camino cotidiano sería el puente hacia su destino eterno. Samuel, el profeta, lo esperaba. Con la mirada cargada de revelación, le anunció que Dios lo había elegido para ser el primer rey de Israel. Imagina ese momento. Un hombre sencillo, sorprendido, que de pronto es llamado a llevar sobre sus hombros la corona y las esperanzas de una nación. El pueblo quería un rey como los demás pueblos. Dios les concedió uno, pero no era una elección arbitraria, era una elección divina. La unción cayó sobre Saúl con aceite y poder. Las palabras de Samuel resonaron. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Aquel día, el Espíritu de Dios descendió sobre él, y algo cambió dentro de su alma. Pero el corazón del hombre es un terreno frágil, y los dones más grandes también pueden ser la más dura de las pruebas. Saúl comenzó su reinado con fuerza y esperanza. Su liderazgo unió tribus dispersas y su valor encendió la confianza del pueblo. Sin embargo, entre las victorias y las aclamaciones, una pequeña semilla germinaba en silencio. El temor a perder el favor del pueblo, el deseo de controlar la voluntad de Dios. Y allí, en esa fina grieta entre la fe y el orgullo, comenzó a escribirse la verdadera tragedia del primer rey de Israel. El reinado de Saúl comenzó con el brillo de la esperanza. Israel, por primera vez, tenía a un rey que marchaba al frente de sus ejércitos. Un hombre que parecía destinado a la grandeza. Los cantos resonaban en los campamentos, y las madres hablaban con orgullo de aquel líder que finalmente los libraba de la opresión de sus enemigos. Pero detrás de los aplausos, en la soledad del alma, Saúl empezaba a conocer el verdadero costo de la corona. Ser rey no era solo mandar sobre hombres, sino obedecer al Creador que lo había elegido. Cada decisión, cada batalla, cada palabra contaba. Samuel le había dicho, «El Señor te acompañará mientras escuches su voz». Pero con el pasar del tiempo, la voz divina se mezcló entre el bullicio de la ambición. Saúl comenzó a escuchar más al rumor del pueblo que a la guía del cielo. La primera sombra cayó sobre él durante la guerra contra los filisteos. El ejército temblaba, esperando el sacrificio antes de la batalla. Samuel demoraba, y el miedo se instalaba entre los hombres. Saúl sintió el peso del mando sobre sus hombros. Su corazón latía con rapidez. Impulsado por la impaciencia, tomó él mismo el incienso y ofreció el sacrificio que solo el profeta debía ofrecer. Cuando Samuel llegó, el silencio fue más fuerte que el reproche. «Locamente has hecho», le dijo. «Tu reino no permanecerá». Aquellas palabras lo atravesaron como espada. Desde ese día, la mirada de Saúl cambió. Podría decirse que su corona seguía brillante, pero dentro de él, el resplandor del Espíritu se había nublado. El hombre ungido comenzó a sentir el eco del vacío, y ese vacío empezaba a crecer como tormenta. Y mientras el pueblo celebraba sus victorias, el cielo observaba con tristeza el inicio de un corazón que se iba apartando del diseño de Dios. La gloria exterior seguía acompañando su figura, pero el fuego interior empezaba a consumirse. Saúl no lo sabía aún, pero su trono estaba empezando a tambalear sobre los cimientos de su propia desobediencia. Las noches comenzaron a ser más largas para Saúl. En el silencio del palacio, su mente no encontraba descanso. Aquella voz que antes lo guiaba, ahora parecía distante, apagada entre las sombras de su propio miedo. Cada decisión, cada batalla ganada, ya no traía la paz que antes sentía. Algo dentro de él había cambiado. Algo se había quebrado. El pueblo seguía viéndolo como su rey, fuerte y decidido,
pero su alma se estremecía con una inseguridad que lo devoraba lentamente. El Espíritu de Dios se había apartado de él, y en su lugar llegaron angustia, confusión y celos. Saúl comenzó a mirar a todos con desconfianza. Su mente era un campo donde se enfrentaban la fe y la desesperación. En su corazón, la grieta se hacía más profunda. El rey comenzó a buscar respuestas humanas para llenar el vacío espiritual. Mandó llamar a músicos, a sabios, a hombres que pudieran aliviar su tormento interior. Y fue entonces cuando conoció a David, un joven pastor de mirada serena, cuya música podía calmar hasta el alma más turbada. Cada vez que sus dedos tocaban el arpa, la paz descendía sobre Saúl. Por un instante, pero el enemigo, astuto, sembró el veneno de los celos. Cuando David comenzó a brillar, cuando las voces del pueblo cantaban que él vencía más que el mismo rey, la oscuridad del corazón de Saúl se tornó rabia. Lo que alguna vez fue admiración se transformó en miedo. Miedo a ser reemplazado. Miedo a perder lo que Dios le había dado y que él mismo estaba dejando escapar. El hombre que una vez fue elegido se encontraba ahora prisionero de sí mismo. La grieta del alma se ensanchaba con cada pensamiento de envidia, con cada noche de insomnio, con cada recuerdo de las palabras de Samuel que aún resonaban. Tu reino no permanecerá. Y en ese punto, la historia del primer rey de Israel nos enseña que la caída nunca comienza afuera, sino dentro. Que el poder sin obediencia se convierte en peso y que la distancia de Dios no siempre se ve, se siente. David llegó a la vida del rey como un rayo de luz en una habitación oscura. Venía del campo, con el aroma del pasto pegado a su manto y el brillo de la fe en sus ojos. No vestía ropas de realeza ni hablaba con el tono de los sabios, pero en su presencia había algo distinto, una paz que no nacía del poder, sino del corazón. Cuando sus dedos rozaban las cuerdas del arpa, el alma atormentada de Saúl encontraba un respiro. Era como si, por un momento, los demonios que lo acosaban dejaran de susurrarle al oído. El sonido del instrumento traía consigo algo más que melodía. Traía presencia, la presencia de aquel que Saúl había comenzado a perder. Y así, sin saberlo, el joven pastor se convirtió en espejo. En él, el rey veía lo que había sido alguna vez, inocente, valiente, guiado por la voz de Dios. El día en que David derribó a Goliat, Israel entero se levantó en una ovación. Las mujeres cantaron. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y en esos cantos, Saúl sintió el filo helado del orgullo herido. Desde ese instante, el arpa del joven ya no fue bálsamo, sino recordatorio. Cada nota era una voz interior diciéndole que Dios estaba levantando a otro. Comenzó entonces una mirada que mezclaba admiración con recelo, amor con ira. Saúl veía en David al hijo que nunca tuvo y al rival que temía. No entendía que Dios no estaba reemplazándolo, sino enseñándole que el poder no era la meta, sino el medio para servir. Pero el corazón que se había alejado de la obediencia no reconocía esas señales. Cada vez que su espíritu se turbaba, David tocaba. Y mientras el sonido curaba por fuera, la herida del alma del rey se abría más por dentro. Israel prosperaba, las victorias llegaban. Pero dentro del palacio crecía una tensión invisible, un destino inevitable. Saúl ya no podía disfrutar la gloria que alguna vez soñó, porque su corazón se debatía entre el amor por aquel joven y el miedo de perderlo todo ante él. Así comenzó una guerra silenciosa, no entre dos reyes, sino entre la luz y la sombra dentro de un mismo hombre. El eco de los cantos del pueblo seguía resonando en los pasillos del palacio, pero para Saúl, cada nota era una herida. Lo que antes eran melodías de celebración, ahora sonaban como cantos de traición. La envidia, insaciable, comenzó a dominar su corazón. Y donde antes veía en David un amigo, ahora veía un enemigo. Las sombras se apoderaron de sus pensamientos. El rey, elegido por Dios,
Ahora miraba con ojos turbios a aquel a quien el Señor también había escogido. En las noches, mientras David dormía después de tocar su arpa, Saúl lo observaba en silencio. Su mente se debatía entre la gratitud y la furia, entre el recuerdo del joven que traía paz y el temor del hombre que lo superaría. Un día, en un arrebato de ira, tomó su lanza. Sin pensarlo, la arrojó. El hierro cruzó el aire, cortando el silencio con un sonido que aún eco en la historia. La lanza no alcanzó su blanco, pero desde ese momento ya nada volvería a ser igual. David huyó y el corazón del rey se fragmentó un poco más. La locura comenzó a tomar forma, no en gritos ni delirios, sino en la desesperación silenciosa de quien se había apartado de la fuente de su propósito. Saúl empezó a perseguir lo que una vez fue su consuelo. Mandó soldados en busca de David, como si atrapando al joven pudiera recuperar la paz que había perdido. Pero lo que realmente perseguía era aquello que el poder no puede comprar: la presencia de Dios. El pueblo empezaba a murmurar. Algunos veían con compasión al rey que lentamente se consumía por dentro. Otros temían su inestabilidad. Lo que el cielo había ungido, los demonios de la duda lo estaban devorando. Y sin embargo, en medio de su oscuridad, Dios aún miraba a Saúl con compasión, esperando que comprendiera que el trono no importa cuando el corazón deja de escuchar la voz del Creador. La corona pesaba ahora más que nunca. Ya no era un símbolo de victoria, sino una cadena invisible que apretaba su alma, y así, en la soledad de su poder, Saúl continuaba bajando por el camino donde la gloria terrenal y la obediencia divina chocan sin retorno. El amanecer encontraba a Saúl despierto, con la mirada perdida en el horizonte. David ya no estaba en su corte. El joven que había calmado su espíritu ahora vagaba por montes y desiertos, huyendo del mismo hombre al que alguna vez había servido con fidelidad. Aquel vacío, que antes era solo un susurro, se convirtió en tormenta dentro del corazón del rey. Los campos de Israel se llenaron de rumores. El rey perseguía a su siervo. El ungido destruía al que Dios también había bendecido. Pero Saúl no veía traición en sus actos, veía justicia. Convencido de que David conspiraba contra él, su mente tejía historias que lo mantenían cautivo de su propio miedo. El orgullo había levantado muros tan altos que ni la voz del profeta, ni los ruegos del pueblo podían atravesarlos. David, por su parte, se convertía en leyenda. Dios estaba con él, incluso en la persecución. Las cuevas, los valles y los refugios se transformaron en altares donde el joven rey sin corona aprendía humildad, paciencia y fe. Mientras Saúl abrazaba la ira, David aprendía a perdonar. Mientras el rey se desgastaba en guerras que no necesitaban pelearse, el fugitivo crecía en espíritu. Una noche, el destino los volvió a cruzar. Saúl dormía en su campamento, su lanza clavada junto a su cabeza. David lo encontró y tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo. En vez de levantar la espada, elevó su voz: «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor». Aquellas palabras llegaron a oídos de Saúl como un eco que partía el alma. Por un instante, el rey recordó lo que había olvidado. El hombre que confía en Dios no necesita temer a otro. Lloró, reconoció su error, llamó a David hijo mío y se lamentó de su persecución. Pero el arrepentimiento de Saúl era como la llovizna en el desierto. Alivia por un momento, pero no alcanza para devolver la vida. Su corazón, aunque conmovido, no volvía completamente al camino perdido. La herida del alma seguía abierta, y el enemigo sabía bien cómo mantenerla expuesta. Desde aquel encuentro, Saúl se dio cuenta de que Dios había escogido a David, no como castigo, sino como continuación de la historia que él no supo sostener. Pero en lugar de buscar redención, eligió continuar la lucha, aferrándose a un reinado que ya no le pertenecía al cielo. Las noches se volvieron interminables para Saúl. Ya no dormía, ni hallaba consuelo en los sacrificios, ni en la música que antes lo serenaba.
Las tinieblas habían dejado de ser solo una metáfora, ahora vivían dentro de él. Dios ya no respondía, ni por sueños, ni por profetas, ni por señales. Y ese silencio pesaba más que cualquier ejército enemigo. Los días de gloria habían quedado atrás. Las victorias de antaño eran solo recuerdos que la mente del rey visitaba para huir de su propia culpa. En su interior, todavía deseaba escuchar de nuevo la voz del Señor, pero no sabía cómo volver. El orgullo, ese compañero oculto, se le había vuelto prisión. Quería ser escuchado, pero no sabía obedecer. Quería ser perdonado, pero no sabía rendirse. El profeta Samuel había muerto, y con él parecía haberse apagado la última llama que lo unía al cielo. Israel se preparaba para una nueva batalla contra los filisteos, pero Saúl sabía que esta vez era distinto. Por primera vez, no sentía a Dios de su lado. Su mirada vacía lo delataba. Era la de un hombre consciente de que había pasado demasiado tiempo peleando contra la voluntad divina. En su desesperación, buscó lo prohibido. Se disfrazó, ocultó su identidad y fue en la noche a consultar a una médium en Endor. Allí, entre sombras, pidió lo impensable, hablar con Samuel una vez más. Cuando el espíritu del profeta se presentó, la voz retumbó como trueno. ¿Por qué me has inquietado? Saúl, temblando, confesó su angustia. Dios se ha apartado de mí y no me responde. El mensaje que recibió no fue de consuelo, sino de verdad. Samuel le recordó que había sido desechado por desobedecer, que el reino ya pertenecía a David, que al día siguiente, él y sus hijos estarían con los muertos. Fue entonces cuando Saúl comprendió lo que el orgullo le había negado aceptar. Había sustituido la dirección divina por su propio juicio, y ya no había retorno. Cayó al suelo, sin fuerzas. La noche lo envolvió, no como una simple oscuridad, sino como símbolo de aquello que ocurre cuando el alma se aparta demasiado del resplandor de su propósito. Aquel silencio de Dios no era castigo, sino consecuencia. Era el clamor no pronunciado de un padre que permite que su hijo aprenda, aunque duela, que el poder sin obediencia se convierte en ruina. El amanecer se alzó sobre el valle de Gilboa con un tono grisáceo, presagio de tragedia. Los filisteos estaban formados en el horizonte, sus estandartes ondeando con el viento, mientras las tropas de Israel temblaban bajo el mando de un rey envejecido y quebrantado. Saúl miró alrededor, hombres cansados, corazones temerosos, ojos que buscaban esperanza y no la encontraban. En su rostro, el desgaste de los años se mezclaba con la sombra del remordimiento. En su interior, sabía que aquel sería su último amanecer. No había voz que lo guiara, ni profeta que hablara, ni melodía que calmara su espíritu. Sin embargo, había algo distinto en él esa mañana. No era valor ni fe, era resignación, una comprensión silenciosa de que toda su vida había sido una búsqueda de aprobación humana, cuando lo único que debía haber buscado era la presencia divina. El estruendo de los tambores marcó el inicio de la batalla. Las lanzas brillaron y el polvo cubrió el aire. Saúl cabalgó al frente, con la corona aún firme, decidido a morir como rey, aunque el cielo ya no lo reconociera como tal. Peleó con la furia de quien intenta recuperar un tiempo perdido, pero los filisteos lo rodearon con fuerza implacable. Vio caer a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los príncipes que habían heredado no solo su linaje, sino también su dolor. En ese instante, el corazón de Saúl se quebró. No era el filo del enemigo lo que más dolía, sino el peso de la culpa. Recordó al joven David, aquel que lo había perdonado, aquel que aún lo honraba como rey a pesar de todo. Recordó la voz de Samuel, el olor del aceite de su unción, los campos de su juventud cuando todavía era un hombre simple, buscador de asnas, y no de gloria. Herido de muerte, apoyado en su lanza, miró al cielo. No buscó perdón con palabras, su silencio fue su última oración. A su escudero, le pidió terminar lo que él no podía, pero el muchacho temió hacerlo.
Entonces Saúl, con lo poco que le quedaba de fuerza, se lanzó sobre su propia espada. El eco del metal resonó como el final de una era. El primer rey de Israel había caído, no en manos enemigas, sino vencido por la batalla interior que nunca supo ganar. Y así, entre el polvo y el silencio, el viento apagó la antorcha del que alguna vez fue llamado de entre los hombres para liderar a un pueblo santo. No había testigos gloriosos ni cánticos de victoria, solo la tierra recibiendo el cuerpo de un hombre que lo tuvo todo. Y perdió lo más importante, su comunión con Dios. La noticia se esparció como fuego entre los valles. Saúl, el ungido, había muerto. El primer rey de Israel yacía caído en el campo de batalla junto a sus hijos. Los filisteos celebraron, los israelitas huyeron, y el trono quedó vacío. Pero entre las montañas, un hombre se detuvo, estremecido por el dolor. David, el fugitivo, el perseguido, el que había sido señalado por Dios, supo entonces que su enemigo y su rey ya no vivía. Cuando el mensajero llegó con la noticia, David rasgó sus vestiduras, cayó al suelo y lloró. No por el trono que ahora sería suyo, sino por el hombre que le había enseñado, aún sin quererlo, cuán delgada es la línea entre el llamado divino y la caída humana. Lloró por Saúl, y lloró por Jonatán, su amigo más fiel, su hermano del alma. Su canto fúnebre se alzó sobre las colinas, palabras de respeto, no de reproche. «¿Cómo han caído los valientes?», exclamó. David no habló de la persecución, ni del odio, ni de las lanzas que lo quisieron matar. Habló de la nobleza, del valor, del amor que un padre siente por su hijo, del peso de una guerra que en realidad era espiritual. David lloró por Saúl no como por un enemigo, sino como por una historia rota. Esa lágrima marcó el inicio de la restauración, porque el verdadero siervo de Dios no se complace en la caída del otro, sino que comprende que toda historia, incluso la más trágica, es parte del plan eterno. David entendió que para reinar, primero debía aprender a mirar con compasión al que había caído antes que él. El cuerpo de Saúl fue colgado por los filisteos en las murallas de Bet-San. Era un intento de humillación, un acto de triunfo enemigo, pero los valientes de Jabes de Galaad arriesgaron sus vidas para recuperar su cuerpo y darle sepultura, porque aún en la derrota, el recuerdo del primer rey merecía honor. Aquellos hombres entendieron algo profundo, que ningún final es completamente oscuro si alguna vez fue tocado por la mano de Dios. David permaneció en silencio durante días, meditando en los caminos del Señor. Comprendió que no heredaba un trono, heredaba una lección, que el poder sin dirección divina era un peligro y que el corazón del rey debía ser un reflejo de la voluntad celestial, no de la propia ambición. Mientras el sol se ponía detrás de los montes, el joven pastor convertido en líder levantó sus ojos al cielo. No pidió grandeza, pidió sabiduría y obediencia. Había visto con sus propios ojos que la desobediencia, aunque parezca pequeña, tiene el poder de destruir imperios. En la historia de Israel, el nombre de Saúl quedó grabado entre la grandeza y la tristeza, entre la promesa y la advertencia. Fue elegido, ungido, levantado por la voz de Dios, pero también fue el espejo donde cada generación vería reflejado el riesgo de apartar el corazón de la obediencia. Su historia, más que una caída, fue una lección escrita con lágrimas, una advertencia para los que anhelan reinar sin antes aprender a servir. Porque Saúl no empezó mal. Comenzó humilde, temeroso de Dios, escondido entre las cargas cuando fue elegido. Y fue precisamente ese hombre sencillo al que Dios miró y dijo: «Este conducirá a mi pueblo». Pero el poder sin rendición transformó la humildad en orgullo y la fe en ansiedad. No fue su fuerza la que lo perdió, sino su impaciencia ante la espera divina. El legado de Saúl es amargo y sagrado a la vez. Amargo, porque muestra lo que el corazón humano puede perder cuando se deja dominar por el temor.
la envidia y la necesidad de control. Sagrado, porque en su historia se revela la misericordia de un Dios que, incluso en medio del fracaso, deja huellas de enseñanza. Saúl no fue un monstruo. Fue un hombre elegido, que olvidó que el liderazgo divino no se mide por el poder, sino por la obediencia. David, desde su trono futuro, no borró su nombre. Al contrario, lo honró. Cada vez que hablaba de la unción, recordaba que antes que él hubo otro ungido. Un hombre que abrió el camino, que llevó el peso de lo desconocido, que mostró qué ocurre cuando el corazón se separa del espíritu. En los años venideros, los profetas hablarían de reyes que olvidaron a Dios, y su ejemplo siempre volvería a uno. Saúl, el que comenzó con promesa y terminó en silencio. Pero incluso su caída no fue inútil. Su vida reveló que la elección divina no depende de la perfección, sino de la disposición, y que el don más grande que Dios puede dar, la autoridad, también puede ser el más frágil cuando el alma se aleja del propósito por el cual fue llamada. A través de los siglos, su historia se convirtió en reflejo del alma humana, del deseo de poder, del miedo a la pérdida y de la eterna necesidad de escuchar la voz de Dios sobre el ruido del mundo. Porque si algo enseñó Saúl con su vida, es que el vacío más profundo no es perder el trono, sino perder la presencia. Y así, aunque su nombre está ligado a la tragedia, su legado perdura como advertencia y esperanza. Advertencia para los que comienzan confiados en sí mismos. Esperanza para los que caen, sabiendo que incluso en la derrota, Dios puede enseñarles a ser humildes, obedientes y verdaderamente libres. El reinado de Saúl había terminado, pero su sombra seguía viva en el corazón de Israel. Las heridas que dejó no fueron solo guerras o pérdidas, sino silencios profundos en el alma del pueblo. Y fue sobre ese terreno, seco y dolido, donde Dios comenzó a hacer florecer una nueva historia. David aún no llevaba corona, pero el cielo ya lo había coronado con humildad y quebranto. Antes de sentarse en el trono, David tuvo que llorar. Lloró por su rey, por su amigo, por su pueblo. Lloró por entender que el liderazgo ante los hombres no dependía de la fuerza, sino de la sumisión ante Dios. En cada lágrima hubo una purificación. Cada lágrima era como un cincel que esculpía el carácter de un rey no formado por las armas, sino por la adoración. Dios no había desechado a Israel, aun cuando su primer rey había fallado. Al contrario, empleó la caída de Saúl como un espejo para enseñar al siguiente rey lo que debía cuidar en su corazón. Porque los tronos terrenales se conquistan con estrategia, pero los tronos celestiales solo se conquistan con obediencia. En las noches en que la corona aún estaba distante, David miraba al cielo y hablaba con su Dios. No pedía victorias, ni reconocimiento, ni poder. Pedía dirección. Había aprendido que sin la presencia divina no hay gobierno posible, que sin comunión el oro del trono se vuelve polvo. Y en ese secreto diálogo entre el pastor y su creador, el reino de Israel encontró esperanza, todo lo que Saúl había perdido. David lo buscaba no en los campos de batalla, sino en la intimidad de su fe. Sabía que la verdadera guerra no era contra enemigos visibles, sino contra la soberbia y el miedo que acechan en el corazón del hombre. Por eso, cuando el día llegó y la corona se colocó sobre su cabeza, el peso no lo hizo tropezar, porque su alma ya había aprendido a inclinarse antes de gobernar. El trono de oro que Saúl perdió por orgullo, David lo sostuvo por gracia, y esa gracia había sido moldeada por el llanto, el perdón y el silencio. Era un trono preparado no con espadas, sino con lágrimas, no con ambición, sino con rendición. El final de Saúl marcó el principio de algo más grande, porque en el reino de Dios, las caídas no son finales. Son el suelo fértil de los nuevos comienzos. El polvo de un rey derrotado se convirtió en la semilla desde la cual Dios levantaría uno conforme a su corazón. El nombre de Saúl no se apagó con su muerte. Su historia comenzó a susurrarse en las fogatas del pueblo.
en las conversaciones de los profetas, en las enseñanzas de los sabios. Cada palabra hablaba de su grandeza y de su caída. Pero más que un relato histórico, su vida se convirtió en un espejo del alma humana, un eco que repite hasta hoy la advertencia más profunda. Cuando el corazón deja de escuchar a Dios, incluso los elegidos pueden perder su camino. Israel recordaba los días en que Saúl marchaba al frente de sus ejércitos, los tiempos en que la nación se sentía fuerte bajo su liderazgo. Pero también recordaba el momento en que el rey cambió la obediencia por la impaciencia, cuando ofreció sacrificios que no le correspondían, cuando permitió que su temor al pueblo pesara más que su confianza en el Señor. Fue ahí donde el eco comenzó, una voz celestial que repite en el tiempo, suave pero firme: la obediencia vale más que el sacrificio. Esa frase se convirtió en piedra angular de la fe de Israel. Las generaciones posteriores aprendieron de su error, que hacer las cosas para Dios no siempre significa hacerlas con Dios, que la intención noble pierde pureza cuando la desobediencia se viste de justificación. Saúl no cayó de un día para otro, cayó poco a poco, cada vez que sustituyó la dirección divina por su propio entendimiento. Así, su historia trascendió la corona. Se transformó en una lección para reyes y siervos, líderes y creyentes. Recordó al mundo que el mayor enemigo de un llamado no es el fracaso, es el orgullo. Porque el fracaso puede levantar a un corazón arrepentido, pero el orgullo cierra la puerta al perdón. Los profetas hablaban de Saúl con respeto y temor, no como del villano que muchos imaginan, sino como del hombre que mostró lo que el alma humana es capaz de perder cuando olvida que el poder viene de lo alto. Su nombre se volvió advertencia y misericordia al mismo tiempo. Advertencia, para quien busca grandeza sin escuchar al Creador. Misericordia, para quien ha caído y aún desea volver, recordando que incluso el silencio de Dios puede transformarse en oportunidad. Porque si algo reveló el eco de Saúl, fue esto: que el trono de hierro puede romperse, pero el propósito divino permanece. Y mientras existan corazones dispuestos a aprender, su historia seguirá resonando como un faro entre la niebla, guiando a quienes aún luchan entre la fe y el miedo. Dios nunca dejó de mirar a Saúl, incluso cuando el espíritu se apartó, incluso cuando el rey se perdió entre su propio orgullo. Los ojos del Creador permanecieron sobre él, no con condena, sino con dolor. Porque el amor divino no desaparece cuando fallamos, permanece suspendido, esperando el momento en que el corazón se rinde. La historia de Saúl no fue escrita para mostrar a un Dios que rechaza, sino a un Dios que advierte antes de retirar su mano. Cada silencio que Saúl experimentó, cada noche sin respuesta, fue un llamado tierno y severo para volver. Pero el rey, atrapado por el eco de su pasado, no supo que incluso el silencio de Dios es una forma de hablar. Cuando el corazón se llena de ruido, de miedo, de orgullo, de control, la voz divina se apaga. No porque deje de hablar, sino porque el alma deja de escuchar. Y en eso, Saúl representa a muchos, personas que alguna vez sintieron la presencia de Dios, pero que con el paso del tiempo se alejaron, creyendo que podían sostenerse solos. Hasta que un día descubren que sin la voz del Creador, incluso el trono se vuelve desierto. Lo que Dios aún mira no son los logros, ni las coronas, ni las victorias. Él mira corazones. Miró a Saúl cuando era un joven tímido, escondido entre los carros, y vio potencial. Pero con el tiempo, ese corazón se llenó de miedo y deseo de control. Y aunque la unción nunca se revierte, el favor se aleja cuando el alma deja de ser moldeable. Sin embargo, su historia no termina en la muerte. Termina en el aprendizaje eterno de que Dios sigue mirando. Que cada caída es también una invitación. Que donde un rey se perdió, otro se levantó. Pero que ambos fueron amados, ambos fueron llamados, y ambos formaron parte del mismo plan. Cuando David más adelante falló, su diferencia no estuvo en no pecar, sino en saber regresar. Saúl buscó esconder su error,
David lo llevó a los pies del Señor. Esa es la lección de las dos coronas. No se trata de quién comenzó mejor, sino de quién aprendió a volver cuando todo parecía perdido. Dios aún mira al que llora, al que se equivoca, al que se levanta cansado pero decide clamar. Y si alguna vez el alma tiembla al ver en Saúl su propio reflejo, debe recordar que cada advertencia en su historia también lleva escondida una promesa. Siempre hay camino de regreso mientras exista arrepentimiento. En el reino de los hombres, el poder se mide por tronos, coronas y ejércitos. Pero en el reino de Dios, el poder se mide por el corazón. Saúl lo comprendió demasiado tarde, y David lo aprendió en el silencio de sus días de pastor. El contraste entre ambos reveló un principio eterno. Dios no busca líderes que dominen sobre los demás, sino corazones que se dejen guiar por Él. El error de Saúl no fue desear gobernar, sino olvidar que el liderazgo espiritual nace de la dependencia, no de la autosuficiencia. Mientras intentaba sostener su reinado con fuerza humana, perdió aquello que realmente lo sostenía, la presencia divina. En su necesidad de control, Saúl intentó dirigir incluso lo que solo Dios podía ordenar, y así se volvió su propio adversario. David, en cambio, comprendió algo que no se aprende en los campos de batalla, que el verdadero poder fluye del quebranto, que un corazón que sabe arrodillarse es más fuerte que una espada alzada. Cuando Saúl gobernaba desde su trono, David gobernaba desde su altar. Uno buscó autoridad, el otro buscó comunión. Uno luchó por conservar, el otro aprendió a entregar. Los ojos de Dios siempre se posan en el corazón, no en la apariencia. Saúl era imponente, alto, valiente y admirado. Pero el corazón de piedra no puede sostener los planes de un Dios que es espíritu. Así, la primera lección del poder divino fue revelada a través del error de su primer rey. El poder sin intimidad destruye, y la autoridad sin obediencia corrompe. El corazón detrás del poder es lo que determina si ese poder será instrumento de bendición o de ruina. Saúl tenía el trono, pero no la paz. Tenía soldados, pero no dirección. Tenía profetas cerca, pero sus oídos cerrados. Todo lo que poseía por fuera era grande, pero por dentro estaba vacío. La historia de Saúl enseña que el liderazgo verdadero no consiste en ser el primero, sino en permanecer fiel cuando nadie te ve. Que la grandeza celestial se alcanza no desde arriba, sino desde la profundidad del alma. Y que el poder, cuando no está rendido a Dios, se vuelve carga que aplasta. Por eso, los reyes después de Saúl y David fueron medidos no por sus conquistas, sino por su corazón. Porque Dios, desde el principio, no buscaba un rey que reinara con fuerza, sino uno que caminara en su voluntad. Y así, la herencia de Saúl quedó escrita no solo como advertencia, sino como un llamado a cada generación. Cuida tu corazón más que tu corona, porque del corazón mana la verdadera autoridad. A veces, las historias más tristes no son las que terminan mal, sino las que pudieron terminar de otro modo. La de Saúl pertenece a esa clase. Él fue el hombre que casi alcanzó la plenitud de su propósito, que casi reinó con gloria eterna, que casi reflejó el corazón de Dios. Y sin embargo, ese casi se convirtió en el abismo que lo apartó de su destino. Saúl tenía todas las cualidades visibles de un rey: valor, presencia, fuerza y liderazgo. Pero lo invisible, el espíritu de humildad que sostiene el llamado, comenzó a desvanecerse con el tiempo. En sus primeros días, obedecía con asombro. Más tarde, obedecía a medias. Y al final, dejó de escuchar. Esas pequeñas desviaciones, esas decisiones casi correctas, fueron lo que lentamente lo alejaron de la voz divina. Fue el hombre que casi completó su carrera, que casi dejó un legado de fe, que casi aprendió a confiar en el silencio de Dios. Muchos lo recuerdan por su locura, pero pocos comprenden su dolor. En el fondo, Saúl quería agradar a Dios, pero no supo soltar el control. Quiso ser fiel, pero no soportó la espera.
Esa lucha interior entre la obediencia y el miedo, entre la fe y el orgullo, fue su verdadera batalla, y la perdió sin darse cuenta. Si hubiera esperado un poco más a Samuel, si hubiera confiado un poco más en la promesa, si hubiera reconocido un poco antes su error, cuán distinta habría sido su historia. Quizás su nombre estaría junto al de David, no como su sombra, sino como su padre en la fe. Quizás su reino habría durado generaciones, y su descendencia habría llevado su linaje. Pero el casi tiene un peso eterno en las cosas del Espíritu. El cielo, en su misericordia, permitió que su vida quedara escrita como recordatorio de lo que ocurre cuando la fe flaquea justo antes del milagro. Saúl no falló por un gran pecado, sino por una serie de pasos pequeños hacia la desobediencia. Y así, su existencia nos enseña que perder la comunión con Dios rara vez sucede de golpe. Sucede cuando dejamos que el ruido del temor ahogue el susurro que alguna vez nos llamó. El hombre que casi fue nos muestra que la grandeza sin obediencia es humo y que los dones sin carácter se convierten en ruina. Pero también nos deja una enseñanza de esperanza, que mientras hay vida, nunca es tarde para volver a oír la voz que un día nos eligió. Saúl nos recuerda que la cercanía a Dios no se mide por lo que hacemos, sino por lo que somos cuando nadie nos ve. Y al contemplar su historia, el alma aprende que lo peor no es fracasar. Lo peor es olvidar que Dios todavía puede restaurar lo que el orgullo destruyó. El orgullo no llega como un rugido, sino como un susurro. Al principio parece inofensivo, una chispa de autosuficiencia, una pequeña confianza en la propia fuerza. Pero, cuando se permite crecer, se convierte en una llama que lo consume todo. Saúl fue devorado lentamente por esa llama. No porque fuera malo, sino porque se olvidó de quién lo había puesto en el trono. Cada vez que actuó sin esperar el consejo de Dios, una pequeña raíz de orgullo se hundía un poco más en su alma. Cada vez que buscó la aprobación del pueblo antes que la del cielo, una sombra más se posaba sobre su corazón. El orgullo le hizo creer que podía controlar lo espiritual con acciones humanas, que su autoridad podía reemplazar la obediencia. Y cuando eso ocurre, el hombre deja de depender de Dios y empieza a depender de sí mismo. La diferencia entre Saúl y David nunca estuvo en la magnitud de sus errores, sino en su respuesta. Cuando Saúl pecó, se justificó. Cuando David cayó, se quebrantó. El orgullo no solo aleja al corazón del arrepentimiento, también lo ciega ante la verdad de su propia fragilidad. Saúl no entendió que su trono era un préstamo divino, no un derecho eterno. El precio del orgullo fue su paz, su comunión y su descendencia. Perdió la corona, pero lo más trágico fue perder su conexión con la voz de Dios. Ya no podía sentir su presencia, no porque el cielo estuviera lejos, sino porque su propio orgullo había levantado un muro imposible de escalar. Sin embargo, incluso en su último aliento, Dios no borró su nombre. Lo dejó escrito, no como un testamento de vergüenza, sino como advertencia para los que vendrían después, que ningún título ni llamado nos coloca por encima de la obediencia. El orgullo no distingue coronas ni posiciones. Puede habitar tanto en reyes como en siervos. Saúl fue un hombre que comenzó escuchando y terminó mandando. Un hombre que comenzó pequeño y terminó creyéndose suficiente. Pero, si algo queda claro en su historia, es que el cielo no busca grandeza, sino dependencia. Que la fuerza de un líder nunca será más poderosa que su capacidad para estar de rodillas. Aquel primer rey de Israel pagó el precio más alto, el de gobernar un reino sin gobernar su propio corazón. Pero su historia sigue viva, porque, a través de ella, Dios recuerda al mundo entero que aquel que se exalta será humillado, y que solo los humildes hallarán verdadera gloria. Entre los escombros de lo que fue el reino de Saúl, Dios dejó semillas de misericordia, aunque todo parecía perdido. El trono caído, la corona sin dueño y el rey sin vida. La presencia
divina seguía obrando en silencio, como quien recoge pedazos de una vasija rota para formar algo nuevo. Porque cuando el hombre fracasa, Dios no termina la historia, la reescribe con gracia. Israel lloró a su rey. Lloró sus victorias perdidas, su orgullo, su caída. Pero en esa misma tierra ensangrentada, el Señor preparaba una restauración. No era el fin del propósito, solo el fin de una etapa de aprendizaje. Con cada derrota, el pueblo entendía que su verdadera fuerza no estaba en un líder humano, sino en la dirección del cielo. La misericordia de Dios se mostró en detalles que muchos no notan. Los valientes que recuperaron el cuerpo del rey, arriesgando su vida para darle dignidad, fueron instrumentos del mismo Dios que un día lo había elegido. A través de ese acto, el Señor mostró que aún el caído sigue siendo digno de honor cuando fue tocado por su propósito. La misericordia no borra el pasado, pero lo redime. Dios nunca se deleita en la destrucción de sus hijos. Su justicia corrige, pero su amor reconstruye. Saúl había fallado, sí, pero de su linaje, de su historia y de su enseñanza, surgiría una generación que miraría al cielo con reverencia. La tragedia no fue el final, sino el terreno donde brotó la comprensión de que ningún hombre, por poderoso que sea, puede llenar el lugar que solo pertenece al Creador. La misericordia en las ruinas también tocó a David, porque antes de reinar, tuvo que aprender a llorar sobre los escombros del anterior. Fue allí donde entendió que su misión no era reemplazar a Saúl, sino sanar lo que él había roto. Así como la lluvia trae vida al suelo seco, la gracia de Dios descendió sobre el trono vacío para preparar un nuevo tiempo. Esa es la grandeza del plan divino. Dios toma la caída de uno para enseñar a muchos, y de las ruinas construye el escenario para su gloria. Saúl fue el ejemplo del orgullo, David sería el testimonio del perdón, y entre ambos, una historia celestial tejía con hilos de dolor y redención la lección más hermosa, que el amor de Dios puede florecer, incluso sobre el polvo del fracaso. Porque donde el hombre ve ruinas, Dios ve cimientos. Donde el mundo dice fin, Él dice comienzo. Y así, en medio de los silencios y las ausencias, aún brillaba la compasión del Dios que nunca abandona su obra, sino que la transforma hasta que vuelva a reflejar su gloria. Las coronas se oxidan, los tronos se destruyen, pero las lecciones del Espíritu perduran. Saúl, más allá de sus errores, dejó una herencia invisible, una enseñanza que trascendió generaciones, una advertencia que se convirtió en fundamento para los reyes posteriores de Israel. Su historia no terminó con su muerte. Se trasladó al alma del pueblo como una voz que decía: no olvides quién te llamó. Cada líder que se levantó después de él encontró en su vida un espejo. Algunos lo temieron, otros lo comprendieron, pero todos supieron que en cada victoria brilla la tentación del orgullo, y en cada silencio divino hay una prueba de fe. Saúl fue el primero en vivir lo que muchos experimentarían después: el peso del favor de Dios y la responsabilidad de mantenerlo. El alma de Israel aprendió a través de él que el éxito en las cosas de Dios no depende de la posición, sino de la permanencia en su presencia. Muchos reyes posteriores serían medidos con la frase: ¿hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o no como su padre David? Pero detrás del estándar de David estaba la advertencia de Saúl. Su nombre quedó como frontera entre la obediencia y la desobediencia, entre la fidelidad y el orgullo. Incluso los profetas hablaban de él con un tono solemne, no con desprecio, sino con reverencia al misterio de su historia. Porque en el fondo, Saúl reveló el corazón humano tal como es, capaz de oír a Dios un día y desobedecerlo al siguiente, capaz de amar con sinceridad, pero perder el rumbo por miedo. Su herencia invisible fue la conciencia de la fragilidad. El pueblo guardó su memoria no solo para no repetir su error, sino para valorarla como punto de partida. Porque sin Saúl,
Israel no habría comprendido la necesidad de un reinado conforme al corazón divino. A través de él, Dios mostró que la autoridad sin sumisión no puede sostenerse y que el plan divino siempre triunfa, incluso cuando los hombres fallan. Con los años, su nombre dejó de ser símbolo de desgracia y se transformó en enseñanza. Su historia se contaba para advertir, pero también para consolar. Porque si Dios pudo levantar a un hombre imperfecto y usarlo para construir las bases del reino, entonces ningún corazón está demasiado lejos de la redención. En esa herencia invisible resuena la voz de la gracia, que aún los errores de una vida pueden servir como guía para muchas otras. Y así, el primer rey de Israel, aquel que caminó entre la gloria y la ruina, recordando a todos que el verdadero legado no está en lo que se alcanza, sino en lo que se deja en las almas que aprenden de nuestra historia. Dios no olvida los comienzos humildes, las promesas pronunciadas en secreto, ni los corazones que alguna vez respondieron a su llamado. Saúl, aunque se apartó, nunca fue borrado del corazón del Creador. El mismo Dios que lo ungió en sus días de pureza, lo miró con compasión en sus horas más oscuras. Porque el amor divino no se anula con nuestros errores. Se mantiene esperando, constante, inmutable, como una lámpara encendida en medio de la noche. El propósito de Dios no se interrumpe por los fracasos humanos. Simplemente se redirige. Lo que Saúl no supo sostener, David lo continuó. Pero ninguno de los dos fue juez del otro. Ambos fueron parte de un mismo hilo de gracia que tejía la historia del reino. A través de ellos, el cielo enseñó que su plan no depende de la perfección de los hombres, sino de su misericordia infinita. Cuando el pueblo recordaba a Saúl, lo hacía no como una desgracia, sino como un capítulo de una historia que seguía abierta. Su caída no fue el fin, sino el anuncio de una nueva etapa, la de un Dios que transforma la pérdida en redención. Porque incluso cuando Saúl cerró su corazón, el Señor abrió camino a algo mayor. De su linaje, de su pueblo, surgiría una promesa más grande, un rey eterno, llamado Hijo de David, nacido del mismo trono que él inauguró. Aunque los hombres olviden, Dios no desecha. El Creador escribió cada lágrima del primer rey de Israel en el libro de la historia eterna. Ni una se perdió. Y en su justicia perfecta, convirtió su caída en cimiento para la gracia futura. Nadie es tan perdido que no pueda ser recordado con propósito por las manos divinas. El Dios que no olvida ve más allá del error. Ve al hombre que tembló al ser llamado, al joven que nunca imaginó portar una corona, al líder que quiso hacer el bien, pero se perdió en el intento. Ve no solo lo que hicimos, sino lo que aún podríamos llegar a ser si volviéramos a su luz. Por eso, la historia de Saúl no termina en derrota, sino en redención silenciosa, en una lección eterna escrita con fuego y ternura, que aun cuando el hombre se aleje, Dios sigue creyendo en los comienzos que Él mismo sembró. Porque el amor verdadero no se borra ante la debilidad, la transforma, la rescata y la usa para contar su gloria. Al mirar hacia atrás, el eco del nombre de Saúl no resuena como condena, sino como aviso amoroso del cielo. Ningún alma está tan caída que el Creador no pueda hacerla parte de su historia. El sonido del viento sobre las colinas de Israel sigue contando su historia, no como una tragedia, sino como una oración que enseña. Saúl fue el primer rey del pueblo escogido, y en su vida se revela la esencia misma de lo humano. La lucha entre la obediencia y el deseo, entre la fe y el miedo, entre el llamado y la caída. Su historia no fue escrita para condenar, sino para despertar, porque en cada alma que alguna vez escuchó la voz de Dios y luego la perdió, hay un poco de Saúl. En cada corazón que temió esperar, que se adelantó por ansiedad o actuó por orgullo, resuena su eco. Y en cada lágrima de alguien que anhela volver a sentir la presencia perdida, brilla la misma esperanza que Dios ofreció desde el principio, la oportunidad de volver.
El mensaje eterno del primer rey nos recuerda que el poder sin obediencia es peso, pero la obediencia sin orgullo es libertad. Nos enseña que no basta con comenzar bien, hay que permanecer fiel, que la unción no garantiza permanencia sino responsabilidad, y que incluso los llamados más altos pueden desmoronarse si el corazón deja de inclinarse ante el trono celestial. Pero también hay redención en su historia, porque a través de la caída de Saúl, aprendimos el valor del arrepentimiento, la fuerza del perdón y el poder de la gracia. La tragedia de un rey se convirtió en advertencia para las generaciones y su memoria, en un recordatorio de que Dios no busca perfección, sino entrega. La vida del primer rey de Israel nos invita a mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿a quién escucho cuando el cielo guarda silencio? ¿Dependo de mi fuerza o de su guía? ¿Mi corazón busca el aplauso de los hombres o el susurro de la voluntad de Dios? Son preguntas que Saúl nunca pensó hacer, pero que su historia nos deja como legado, porque al final, todos llevamos una corona invisible, la de nuestras decisiones, y cada día, el cielo nos invita a colocarla a los pies del Creador. En eso consiste la verdadera realeza, en reconocer que sin Él, toda victoria es vacía, pero con Él, incluso la derrota se transforma en propósito. Saúl, el primer rey, no fue el hombre perfecto, fue humano, frágil y temeroso. Pero a través de su historia, Dios habló al corazón de cada generación, recordándonos que los comienzos pueden fallar, pero la gracia siempre puede restaurar. Y así, entre las páginas del tiempo, su historia sigue viva, enseñando a todo aquel que escuche que la verdadera corona no brilla en la cabeza, sino en el alma que aprende a obedecer. El eco de Saúl no terminó con su caída. Aún resuena en cada alma que lucha entre su voluntad y la de Dios. Su historia nos recuerda que todos fuimos llamados para algo grande, pero que la verdadera realeza no está en las coronas ni en los tronos, sino en un corazón obediente, dispuesto a rendirse ante el Creador. Si alguna vez te has sentido lejos, si has sentido que fallaste, o que te apartaste de tu propósito, recuerda esto: Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Él puede levantar vida incluso de las ruinas y escribir una nueva historia donde otros solo ven final. Cada caída puede ser el comienzo de una restauración. Cada silencio, una oportunidad para volver a escuchar su voz. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que necesite recordar que el amor de Dios no se borra. Suscríbete a este canal para seguir caminando juntos en más historias de fe, esperanza y propósito, porque toda historia humana puede convertirse en una historia divina cuando dejamos que Dios sea el autor.